Tardes, querida audiencia que nos ha acompañado a lo largo de 4 sesiones del ciclo COVID-19, apuntes desde el Time Out. Buenas tardes a los contertulios que nos acompañan, a quienes iré presentando en los próximos minutos. Los saluda Maite Romo y empezamos. Y cito, en diciembre de 2019, la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, comenzó a reportar casos de neumonía atípica de causa desconocida. En enero de 2020, los científicos chinos del Chinese Center for Disease Control and Prevention aislaron un nuevo coronavirus de los pacientes de Wuhan. Lo denominaron provisionalmente 2009 nCoV y enviaron a la Organización Mundial de la Salud el genoma secuenciado. El 13 de enero se notificó en Tailandia el primer caso fuera de China. El 19 de ese mismo mes se notificaron los primeros casos en otras ciudades chinas. Al día siguiente, la Comisión Nacional de Salud China confirmó la transmisión persona a persona, mientras que Japón y Corea del Sur confirmaron sus primeros casos. Los números de infectados crecieron dramáticamente, por lo que el 30 de enero el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud clasificó el brote epidémico como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Después de corroborar la información proporcionada por las autoridades chinas, el 11 de febrero, el Comité Internacional para la Taxonomía de los Virus denominó oficialmente coronavirus 2 al responsable del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2, y el nuevo virus que causa la enfermedad por coronavirus de 2019, COVID-19. Ante los casos crecientes de coronavirus, el 2012 de febrero, la OMS declaró el brote de COVID-19 como pandemia. El 13 de marzo se decretó estado de alarma en España. A la par, Estados Unidos cerraba sus vuelos internacionales procedentes de Europa. En América, los primeros países en reportar casos fueron Estados Unidos y Canadá. Le siguieron Brasil, México, Ecuador, República Dominicana, Argentina y Chile. Al momento de escribir estas líneas, hay cerca de 4 millones de casos confirmados clínicamente y mediante pruebas de laboratorio en el mundo, poco más de 250,000 y 212 naciones afectadas. 250,000 muertes y 212 naciones afectadas. Pero hoy nos reunimos para hablar de coronavirus y matemáticas. A lo largo de la historia, la humanidad ha afrontado epidemias de diversas magnitudes. La peste negra que asoló Europa y Asia en el siglo XIV es probablemente la pandemia más terrible que ha sufrido la humanidad. Está en nuestra naturaleza temerle a lo desconocido, y con mayor razón si lleva la etiqueta de pandemia. Sin embargo, hoy conocemos a nuestro enemigo mejor que los europeos en la Edad Media, y contamos con científicos y conocimiento científico. Catalogada como ciencia exacta, las matemáticas y sus modelos ayudan a esclarecer un poco esa incertidumbre que ahora oscurece la vida diaria. No podemos acabar con la incertidumbre, pero sí podemos tenerla cuantificada. Fin de cita. Las líneas que acabo de leer forman parte del texto Matemáticas en las Epidemias, escrito por Moisés Martínez Estrada. Y para seguir en el ánimo memorioso que enmarca el texto de Moisés, les voy a contar que este proyecto editorial COVID-19, apuntes desde el Time Out, se materializó gracias a que autores, colaboradores y amigos de la editorial aceptaron desinteresadamente aportar sus reflexiones en forma de textos. Con una clara inclinación a las ciencias sociales, los autores, colaboradores y amigos de la editorial le dieron el cariz de humanidades que tiene este volumen, y quedó en manos de Moisés la parte de recuperar las ciencias duras. Y él hizo una tarea espléndida. Les comento que su texto es también una relatoría científica de los antecedentes del SARS-CoV-2, que se remontan al SARS de 2003, etc. Antes de dejarlos ya con él, les comento que es maestro en matemáticas y licenciado en matemáticas aplicadas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es autor del libro Factor Ingenio, una ruta hacia las Olimpiadas de Matemáticas de Elementum 2020. Y recientemente debemos agregar en su resumen curricular que estudia el doctorado en Ingeniería Física y Biomédica en el CIMBESTAB del IPN. Moisés, bienvenido, tu micrófono está abierto. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias por la invitación a colaborar en esta compilación de textos que Gris, tú y todo el equipo de Elementum han editado.
La verdad es que cuando me invitaste pues, a participar, pensé que esta era una excelente oportunidad para pues, mostrar que esta materia tan odiada en la escuela, ¿no? Que son las matemáticas, pues en realidad sí sirve para algo, ¿no? Y pues se pueden utilizar como herramienta importante en la vida humana con más frecuencia de la que uno se imagina. Y dentro de una situación tan delicada como el manejo de una pandemia, pues no podría faltar su uso. También, mientras me documentaba para escribir este texto, pues me di cuenta que nuestra falta de sensibilidad en el trato que le damos a la naturaleza, pues nos ha orillado y nos seguirá orillando seguramente si no cambiamos de mentalidad a padecer estas crisis. Y me pareció muy importante hacer una invitación a reflexionar sobre el papel que estamos desempeñando nosotros, los seres humanos, como miembros de la naturaleza. Y es por eso que escribí como parte de mi texto, pues, Crónica de una pandemia anunciada, en donde, que ya leíste algunas líneas, eh, en donde presento el hecho de que pues no es la primera pandemia por coronavirus que tenemos y que ya había un aviso, un antecedente de que esto podría volver a suceder si no cambiábamos de parecer en cuanto a nuestro trato hacia la fauna silvestre. Pero pues nada cambió, a pesar de que el aviso estaba desde el 2012, nada cambió. Y ahora pues tenemos a un tercio de la población mundial en confinamiento. Y ahora, ¿no? Hasta ayer, pues hay 760,000 muertes en todo el planeta. Entonces, pues cuando aparece una enfermedad cuya capacidad de contagio es grande y se convierte en un problema mundial, pues nos invade la incertidumbre, como mencionabas. Y pues la incertidumbre de saber cuál será el impacto, ¿no? de los daños por esta enfermedad. Y nos hacemos preguntas como, pues, ¿cuántos enfermos va a haber? ¿Cuánto tiempo va a durar la pandemia? ¿Cuáles son las medidas de control que debemos tomar? Y aunque no podemos erradicar al 100% la incertidumbre, pues sí podemos tenerla más o menos cuantificada. Y entonces son estos modelos matemáticos epidemiológicos los que se convierten como en una bola de cristal de moda en todo el planeta, ¿no? Ya que estos pues, nos ayudan a predecir la evolución de la epidemia y el impacto que van a tener las medidas de control. Entonces, para que me sigan en esta explicación, les voy a compartir una pequeña presentación que hice para que pues veamos cómo es que estudiamos el comportamiento de una pandemia mediante modelos matemáticos. Entonces, como les decía, pues nosotros estudiamos una población de tamaño n, ¿no? O sea, con n individuos en la población. Y esta población la dividimos en tres grandes clases o tres grandes grupos. Un grupo que van a ser de susceptibles, que van a ser todas aquellas personas que, como su nombre lo dice, son susceptibles a enfermarse, que pueden enfermarse. Otro grupo de personas lo van a formar los infecciosos, que son aquellas personas que están enfermas y que tienen la capacidad de contagiar a los demás. Y un tercer grupo que le vamos a llamar removidos o recuperados. Y van a ser aquellas personas que o bien se curaron de la enfermedad o fallecieron. Entonces, dividiendo ya la población en estos grupos, resulta que las ecuaciones matemáticas que determinan la cantidad de personas que habrá en cada grupo en un instante de tiempo determinado, pues son estas, ¿no? Es decir, estas ecuaciones nos van a decir cuántas personas susceptibles, cuántas infecciosas y cuántas removidas habrá en cada instante del tiempo. Pero quiero que nos fijemos en la ecuación 2, en esta de aquí del medio, que es la ecuación para los infecciosos, porque es la que nos interesa, ¿no? O sea, nos interesa saber cuántos enfermos habrá. Esta ecuación nos dice que la velocidad del crecimiento del número de infectados es proporcional al número de contactos entre susceptibles e infectados. Eso es lo que representa este término de aquí, menos la cantidad de enfermos que se recuperan, ¿no? O sea,
Nos dice que la forma en que crece el número de infectados es a través del contacto social. Es por eso que se nos repite con mucha insistencia, mantenga la sana distancia. Ahora, aquí aparecen dos parámetros o números que son muy importantes, que es la tasa de transmisión. Este simbolito raro que ven ustedes aquí se llama beta, le llamamos tasa de transmisión. Y lo que mide es la probabilidad de que un susceptible se contagie cuando tiene contacto directo con un infeccioso. Es decir, imagínate, Maite, que tú estás enferma y pues un día nos encontramos caminando por la calle y nos ponemos a platicar, ¿no? Así sin medidas de precaución. Entonces, como tú estás el hecho de que tú estás enferma y nosotros hayamos tenido contacto directo, no significa que seguro me voy a enfermar, pero sí existe la probabilidad de que me enferme, ¿no? Entonces, esa probabilidad es la que mide beta. Y luego está este otro numerito, este otro símbolo raro que se llama alfa. Ese es la tasa de recuperación. Lo que mide es la tasa a la que un individuo infeccioso se recupera o bien fallece. Nosotros podemos definir el parámetro más representativo del modelo, que se llama R0. Entonces, R0 es la división de beta entre alfa. Este es muy importante porque dice qué tan agresivo es el virus. Si R0 es un número grande, significa que las consecuencias de la epidemia van a ser muy graves. Si R0 es un número pequeño, significa que las consecuencias de la enfermedad van a ser mínimas. Aquí les pongo un ejemplo de cuando R0 vale 2. R0 también representa el número medio o número promedio de contagios propagados por cada persona contagiada antes de recuperarse. Es decir, representa el número de contagios o el número de personas a las que contagia un enfermo antes de que se recupere, ¿no? Entonces, si R0 es 2, eso significa que el número promedio de personas a las que contagia un enfermo es 2 personas. Entonces, aquí tenemos un enfermito inicialmente, este enfermo contagia a otros 2, luego cada uno de ellos contagia a otros 2, y luego cada uno de ellos contagia a otros 2, y así se va, ¿no? Entonces, si R0 es un número mayor que 1, hay una epidemia, inevitablemente. Si R0 es menor que 1, no hay epidemia, ¿no? La enfermedad queda completamente contenida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo y cuánto podemos aplanar la curva de contagios para no colapsar los recursos médicos disponibles? En particular, por ejemplo, las camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos o los respiradores disponibles. Bueno, pues esto podemos estudiarlo mediante el R0. Como les mencionaba, qué tan grande es este valor determina qué tan grave es la epidemia. Entonces, todos los esfuerzos se concentran en reducir el valor de R0. ¿Cómo reducimos el valor de R0? Bueno, pues R0 es una división. Entonces, cuando una división es pequeña, te da como resultado un número pequeño. Pues cuando suceden una de estas dos cosas, o el denominador es muy grande, o el numerador es muy pequeño, o ambas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, hacer el numerador pequeño significa disminuir la tasa de transmisión beta. ¿Cómo se logra eso? Pues se logra a través del distanciamiento social, por ejemplo, cuarentena, y medidas de higiene, como uso de guantes, cubrebocas, lavarse las manos, respetar la sana distancia, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos el numerador grande? Entonces, hacer el numerador grande significa incrementar la tasa de recuperación alfa. Esto se hace mediante medicamentos, vacunas. O sea, si yo vacuno a mi población, pues esta se recupera más rápidamente. Sin embargo, hasta hace unos cuantos días, no teníamos una vacuna disponible que nos ayudara al tratamiento del coronavirus.
¿no? Entonces, eso de aumentar la tasa de recuperación, pues no era algo posible, o no es algo posible, de hecho, aún, hasta que no tengamos ya bien la vacuna. Entonces, esta situación hace que todos los esfuerzos de lucha contra el coronavirus estén orientados hacia la disminución de la tasa de contagios, es decir, la disminución de beta. Por eso es que se nos dice con tanta insistencia, quédate en casa, respeta la sana distancia. Ahora, podemos hacer una simulación de 4 escenarios posibles de valores de R0. Entonces aquí, simplemente a modo de ejemplo, pues pongo un R0 con valor de 2.5. La línea azul significa el comportamiento de la enfermedad sin medidas de prevención, sin ninguna medida. O sea, la gente puede salir y hacer su vida normal. La línea roja significa medidas leves. La línea amarilla, medidas regulares. Y la línea púrpura significa medidas extremas. Y la línea punteada roja de aquí, horizontal, significa la capacidad máxima que tiene mi sistema sanitario, es decir, la cantidad máxima de personas que puede atender el sistema de salud. El eje vertical representa el porcentaje de la población infectada. Bueno, entonces, en la línea azul, cuando R0 es 2.5 sin medidas de prevención, lo que sucede es que la cantidad de infectados que voy a tener supera con mucho a la capacidad máxima de mi sistema sanitario. Es decir, se contagia aproximadamente el 25% de la población, siendo que la capacidad máxima es apenas del 10%. Esto, para ponerle números, imagínense la población del país, que es de más o menos 120 millones. Eso significa que sin medidas de prevención se contagiaría la cuarta parte de la población, que son unos 40 millones. Pero la capacidad máxima del sistema sanitario son apenas de 12 millones. Entonces, eso significa que muchas personas van a fallecer porque no existe la capacidad suficiente para atender eficazmente a todos los enfermos. Que por cierto, creo que hice mi cuenta mal, la cuarta parte de 120 son 30, ¿no? 30 millones. Bueno, pero se entiende el ejemplo, ¿no? Ahora, si tomo medidas leves, pues reduce el número de infectados, pero sigo sobrepasando la capacidad máxima. Y lo que nos interesa es no sobrepasar la capacidad máxima. Ahora, si tomo medidas leves, entonces lo que sucede es que ya no rebaso la capacidad máxima de mi sistema sanitario y puedo asegurar que todos van a ser atendidos con eficiencia y entonces el número de muertes se va a reducir drásticamente, que es lo que nosotros queremos. Entonces, es por eso que nosotros tomamos medidas de contingencia que son leves. O sea, mantener cuarentena en realidad es una medida de contingencia leve. Severa es paro total y obligatoria de actividades y toque de queda, cosa que no estamos viviendo. Ahora, otra cosa que es importante observar es los días que tarda en que la enfermedad desaparezca. Entonces, el eje horizontal representa los días desde el comienzo de la epidemia. Entonces, fíjense, sin medidas de prevención, la epidemia termina en pocos días, en 180 días, pero es muy agresiva, muy agresiva. Hay muchos muertos ahí. Sin embargo, mientras vamos reduciendo el valor de R0, o sea, para la línea roja es un valor de 2.1, o sea, con medidas leves se puede reducir el valor de R0. Se extiende la duración de la epidemia, pero se reduce el número de infectados. Con medidas de prevención regulares, con el cual se reduce aún más el valor de R0, se extiende aún más la duración de la epidemia. O sea, si nosotros seguimos graficando, seguramente va a llegar como a los 300 días. Pero la cantidad de enfermos totales no rebasa la capacidad del sistema sanitario, que es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, sí, una pandemia puede durar mucho tiempo,
pero eso no es realmente malo. O sea, es bueno si no rebasa la capacidad límite de mi sistema. Y además, el hecho de que dure más una epidemia nos da más tiempo para encontrar una posible vacuna, la cual nos ayude entonces a incrementar la tasa de recuperación. Y eso nos ayuda a reducir aún más el R0. Y eso nos permite a ya no tener medidas de contingencia tan severas, ¿no? Entonces, el hecho de que se extienda una epidemia no es tan malo. Y bueno, este, el entender eh, una epidemia, cómo se desarrolla una epidemia, pues no es propiamente tema de científicos, ¿no? O sea, no es un tema que atañe solamente a científicos, sino yo creo que nos atañe a todos los ciudadanos. Se puede evitar estas pandemias si atacamos de raíz el problema. Y el problema es justo la actividad humana contra la naturaleza. El desarrollo de enfermedades emergentes por zoonosis es en gran medida nuestra responsabilidad. Y bueno, yo con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias, Moisés. De hecho, con lo que nos has contado y, bueno, recordando también cómo se desarrolló la cuarentena en distintos países o cómo se ha desarrollado, cómo sigue desarrollándose en distintos países, con el paso del tiempo también va siendo interesante ponerle nombres a estos diferentes estrategias, ¿no? O sea, está desde Suecia que dijo, bueno, si 25% se va a enfermar, que 25% se enferme. Y después como que se arrepintieron un poco, ¿no? Y está, por ejemplo, Argentina, que ya pues es el país que ha tenido la cuarentena más larga del mundo, ¿no? Pero que en realidad tuve sus números y no son terribles, pero eso será como para darle seguimiento. La exposición a los modelos matemáticos para la gente común, personas comunes y corrientes que no sabemos estadística, ya es una cosa. Hay que entender que es un modelo, que hay presupuestos, etcétera. Pero ahora vayamos a los expertos. Aquí un emérito de la Universidad de Stanford dice, en estos momentos los modelos no nos sirven para nada. No tenemos suficientes datos ni suficiente información para poder hacer nuestros modelos. La experta que está diciendo esto que estoy leyendo explica que el número de decesos a causa de la COVID-19 podrá estimarse con mayor precisión al comparar el número de fallecimientos de 2019 con los de 2020. Pero no todos los sistemas sanitarios de los países llegarán a proporcionar estos datos. Y prosigue, no estamos listos para esta época. Y no solo porque no sepamos estadísticas, sino porque no estamos listos para la incertidumbre o para que los propios investigadores o políticos que están utilizando estos datos digan, la verdad, no tenemos ni idea. La investigadora matemática y doctora en filosofía que dice todo esto es la mexicana Atocha Alicera. Y ahora que estamos hablando de ciencia, vamos a dar un pequeño giro para presentarles a Dulce Belén Díaz Mera. Ella estudió el último semestre de la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entre su formación se encuentran diplomados de medicina convencional y tradicional, herbolaria, así como de bienestar animal y actividades de conservación. Ha participado como educadora ambiental junto con el colectivo Eucaria, impartiendo talleres sobre plantas medicinales y polinizadores a niños. Su trayectoria suma más de 9 años de actividad divulgativa y es creadora del proyecto Divulgación y Difusión Científica Pregúntale al Biólogo, que comparte conocimiento biológico en redes sociales, así como de la comunidad Biodiscursos. Dulce se sumó esta tarde a sugerencia de Moisés para hablarnos de un tema que no quedó cubierto en nuestra compilación desde el Time Out, pero cuya pertinencia es innegable, la zoonosis. Adelante, Dulce. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, yo en cuanto leí el artículo que me mandó el doctor Moisés, la verdad es de que me pareció bastante impactante la forma en la que ya se tenía conocimiento antes de los virus y de la forma en la que se transmitían y todo. Sin embargo, por desconocimiento de las personas,
no hubo una medida que pudiera prevenir esto, o no hubo más bien las suficientes medidas para poder prevenir otra posible pandemia y otras posibles transmisiones de enfermedades, lo cual es algo pues bastante triste, porque nos damos cuenta que conforme nosotros vamos afectando el ecosistema, la vida y todo, pues también a lo largo del tiempo nos está afectando a nosotros mismos como humanos, ¿no? Como especie y como sociedad. Entonces, es parte de la reflexión que hace el doctor Moisés, que a mí me gustó muchísimo. También es muy importante el conocer y el divulgar la información. La falta de divulgación, de difusión y de cultura científica en nuestra sociedad, porque mucha gente dijo, pues sí, todos nos contagiamos y esto se acaba rápido, y la verdad es de que ese tipo de acciones acaban resultando en catástrofes. Bueno, para quienes no conozcan el concepto de zoonosis, es la transmisión de enfermedades de humanos a animales y de animales a humanos. No nada más de los animales a nosotros, sino también nosotros, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que los animales son los malos, los animales nos transmiten enfermedades, los animales no hay que agarrarlos, no hay que tenerlos así separados, y realmente no, nosotros también podemos transmitirles enfermedades a ellos. Eso es algo muy importante, y realmente el problema como tal no son ellos, sino nuestra falta de conciencia y de cuidado al ambiente. Mientras nosotros sigamos haciendo cambios drásticos en el ambiente, vamos a seguir expuestos constantemente a nuevas pandemias. Y eso es bastante cierto. ¿Por qué? Porque si bien la información ya se tenía de que hubo transmisiones y las personas siguieron sin tomar las medidas correspondientes, siguieron traficando vida silvestre, siguieron destrozando los hábitats, pues entonces las consecuencias las estamos viendo ahorita. Yo espero que a partir de ahora se tome conciencia de que somos parte de un todo. Somos parte de ese todo, y si nosotros dañamos nuestro propio lugar donde vivimos, pues a final de cuentas va a terminar repercutiendo entre nosotros. Los avances científicos, pues ahí están, y ahí van a estar, y seguramente entre científicos pues lo van a entender y van a poder saber que pueden haber tales consecuencias, que pueden ser cosas bastante graves, pero la importancia aquí es poder difundirlas. Desde mi punto de vista como divulgadora, yo creo que cualquier científico que llegue a hacer un nuevo descubrimiento, que llegue a hacer pues algún nuevo artículo de algo importante, debería poder divulgarlo, o al menos decirles, a tener ese contacto con los divulgadores y decirles, ¿sabes qué? Mira, tengo esto, acabo de descubrir esto, y ayúdame a darlo a entender a las personas. La gente hace cosas bastante atroces por, por desconocimiento, la verdad, y realmente yo me pongo a pensar, no es culpa de ellos del todo. O sea, realmente no es culpa de las personas el ejercer cosas por desconocimiento, porque el pánico en las personas puede hacer cosas bastante graves y bastante fuertes que toman acción para que ellos mismos puedan sobrevivir. La responsabilidad como científicos es el poder llevar ese mensaje a las personas. Yo he tenido experiencias en la página en el que yo he publicado fotos así de murciélagos súper bonitos, y llega la gente a comentar, pues yo solo veo COVID, deberían de matar a todos los murciélagos. ¿Por qué? Porque se tiene la falsa idea de que todos los murciélagos chupan sangre, ¿no? O sea, y realmente es algo bastante absurdo, porque para empezar ni siquiera la chupan o la succionan. O sea, lo que algunas especies, de hecho me parece que son solo 3 especies de más de 100 especies que hay de murciélagos, solamente 3 llegan a alimentarse de sangre. Y aquí hay varios puntos que quiero aclarar. Uno, normalmente ni siquiera es sangre humana, casi siempre es sangre de ganado o de alguna especie de bovino o así, ni siquiera es sangre humana. 2, no succionan sangre, lo que hacen es pican con sus colmillos, y ellos tienen como saliva anticoagulante, lo cual hace que la sangre siga saliendo, y ellos lo que hacen es lamer la sangre. Entonces ni siquiera la están chupando, ¿no? Y pues por último, el resto de las especies de murciélagos comen néctar, polinizan, tienen una importancia ecológica bastante grande, ¿no? Y la gente por desconocimiento va y los mata pensando que todos los van a contagiar de COVID, y realmente no se ponen a pensar que esos murciélagos son quienes les ayudan a comerse las plagas de sus cultivos, ¿no? O a polinizar sus flores. Entonces, a final de cuentas puede crear un impacto, pues, más negativo que positivo el desconocimiento de esta información. Tenemos que encontrar la forma de hacerla llegar
a la mayoría de las personas. Nosotros, pues sí, intentamos ser divulgadores y todo, pero a final de cuentas, una sola persona no puede llegar a todo el mundo. Entonces necesitan de personas también de su localidad que aprendan y les digan, o sea, literalmente chismeen esa ciencia de, oye, no, es que si los matas va a repercutir en tu comida, va a repercutir en tus cultivos, va a repercutir en tu salud, y no nada más con los murciélagos, con un montón de especies. Mucha gente dice, no, pues es que no comas carne de puerco porque te dan los cisticercos, ¿no? Y se te van al cerebro y no sé qué, ok. Eso no es realmente cierto. Si te pones a ver el ciclo del parásito, lo que te pasa a ti al comer carne de puerco es que se te va a ir una lombriz al intestino. Cuando las personas defecan, eso se va a las aguas negras. ¿Y luego qué pasa? Bueno, pues las personas que hacen agricultura deciden regar sus cultivos con aguas negras para ahorrarse dinero, para ahorrarse un montón de cosas, la flojera de hacer canales nuevos y eso, riegan sus cultivos con aguas negras. Ok, tú vas a la central de abastos, compras tus espinacas regadas con aguas negras, no las lavaste bien, te las comes, y tú, al comer el huevo de ese parásito que venía en las verduras, te infectas con cisticercos. No es realmente por carne de puerco, es más bien por no lavar tu verdura. Y muchas personas desconocen esto, creen que por comer verdura, o las personas que dicen, no, yo soy vegano, a mí no me puede pasar eso, porque... Y ese es otro tipo de zoonosis. Se le llama, me parece, ciclozoonosis, en el que se cumple un ciclo del parásito como tal. Y así como hay muchísimos ejemplos en el que no nada más es un solo organismo, es un vector. Entonces, a lo que yo quiero invitar a las personas es pues a que realmente cuidemos el ambiente, respetemos a las especies y nos informemos, y a la sociedad en general y a los científicos a divulgarlas, que a final de cuentas eso tiene una repercusión enorme en nuestra vida y va a tener un impacto en las generaciones futuras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dulce. En realidad nos estaba siempre haciendo falta cerrar este ciclo también en el proceso de este libro, que finalmente tiene un objetivo de divulgación, pues del papel de los divulgadores de la ciencia, ¿no? Yo creo que siempre habrá públicos a los que habrá que mostrarles, que decirles nuevamente en qué consiste la zoonosis, en qué consiste una vacuna, cómo funciona un mecanismo biológico de defensa, y tendrá que haber esfuerzos nuevos y me alegra muchísimo que estés acá con nosotros en este momento, Dulce, pues para recordarnos que todas las herramientas que están a disposición de chicos, grandes, medianos, jóvenes y no jóvenes, pueden también ser utilizadas de esta manera, ¿no? Ahora, mi querido Moisés, regresamos nada más pues para que nos digas, tú cómo has visto este movimiento, de esta evolución de la pandemia, ¿qué podríamos esperar? Hace 3 meses que firmaste este artículo, ¿te imaginabas que estarían así las cosas en agosto? El subsecretario de Prevención de la Salud había dicho que para septiembre se llegarían como a 35,000 decesos y ya vamos en 50, casi 60,000, ¿no? Y estamos en agosto. Entonces, cuéntanos. Sí, mira, pues yo creo que es importante hablar sobre todo es color de rosa con los modelos matemáticos. O sea, también tienen su triste realidad. Y su triste realidad o parte de esa realidad es el R0 que les platicaba. ¿Por qué? Porque este valor, sí, este parte de un valor cuando el virus circula libremente, ¿no? O sea, antes de tomar cualquier medida. Y ahora, cuando tomamos medidas, este valor se modifica, pero depende de factores culturales. O sea, no puede ser el mismo en un lugar donde las personas viven aisladas y apenas se tocan, como pequeñas rancherías o pequeños poblados, que en las grandes urbes como la Ciudad de México, donde el metro es un foco importante de contagios, ¿no? Entonces no puedo tener el mismo valor de R0 para toda la población. Entonces el valor de R0 evoluciona dependiendo del comportamiento humano. El comportamiento humano es muy errático, ¿no? Entonces el modelo te puede predecir cosas.
siempre y cuando tu R0 se comporte de tal forma. Pero si las personas no se comportan como deberían, pues obviamente las predicciones del modelo no van a concordar con la realidad. ¿Sí me explico? Yo he Ahora, tenido como una duda desde hace como un rato, perdona que te interrumpa. ¿Cuál es el a ver, R0 de coronavirus en México? mira, no se sabe, pero se estima que está alrededor de 2.5. Altísimo. Sí, un poco alto. De hecho, en Wuhan, creo que en la parte donde estuvo más dura la pandemia llegó a alcanzar 2.8. Es grave. Y en Eh, el mundo no está por debajo de 2. sí, no está por debajo de 2. Sí, sí, está entre 2 y 3. Y bueno, este, el otro problema de estos modelos es que deben de aplicarse en tiempo real, ¿no? Con pocos datos y con gran incertidumbre sobre los parámetros. Entonces, esta incertidumbre y variabilidad en las estimaciones está causada porque desconocemos el dato fundamental, que es cuántas personas hay realmente enfermas. Y este hecho o el hecho de que no sepamos el número de casos implica que la tasa de letalidad del virus sea desconocida y se estime de forma imprecisa. Y este dato es fundamental para estimar los costes sociales de la enfermedad. O sea, lo único que nosotros conocemos son el número de casos positivos, pero eso depende del número de pruebas que hacemos. Yo creo que por muy inciertos que sean los modelos, porque en efecto hay mucha incertidumbre porque debe de funcionar en tiempo real, hay que tomar decisiones rápidamente. Y yo creo que es mejor hacerlo con la luz tenue que nos dan los modelos que hacerlo completamente oscuras, ¿no? O sea, si acatas las normas, entonces se esperaría que la enfermedad terminara por ahí de septiembre. Pero como no se acató, entonces no hay razón por qué esperar que en septiembre se acabe, ¿no? Pero es Entonces, como que la parte de, y si no se acata, no va a ser así. Esa parte ya como que no la escuchamos, ¿no? exacto, exacto. Esa parte no la entendemos o no la queremos entender. No sé qué sucede ahí. Creo también que la divulgación científica es muy importante porque el miedo y la ignorancia y la falta de información nos lleva a actuar de formas completamente racionales, ¿no? Como nos platicaba Dulce, el ir y quemar murciélagos porque escuchamos que los murciélagos son portadores de coronavirus, ¿no? Pero nuestra insistencia de tener contacto directo con especies silvestres, ya sea por tráfico de especies, porque nos gusta tener especies exóticas en nuestros hogares, hacen que estemos en mucho más contacto con ellos. Y el consumo de su carne también, ¿no? Entonces, el proceso de tráfico de especies, pues lo que implica el traslado, el encierro del animal, el convivir en espacios cerrados con otras especies, pues hace que se estresen y su sistema inmune baje. Y eso permite, ¿no?, que los virus se puedan transmitir de especie en especie y finalmente llegar al humano, ¿no? Pero es justamente por eso, porque no estamos informados del daño que hacemos. Pero es como abrir en realidad lo que ocurre, como abrir las consecuencias, me refiero por abrir a hacerlas públicas. Y bueno, pues en realidad COVID-19 apuntes desde el Time Out es nuestro esfuerzo de divulgación que se quedó así apenitas tocando la puerta de la divulgación de la científica desde el punto de vista no de las ciencias sociales, y nos gustará en un futuro pues entrarle a esta parte más de divulgación de las ciencias naturales y de las ciencias exactas. Entonces, precisamente para ir como viendo que esto sí tiene una relación con nosotros, ¿no? Que entender cómo está el R0 y entender si, como no podemos incidir en alfa, tenemos que incidir en beta y eso significa quédate en tu casa, sí tiene que ver con decisiones que tomamos diario, ¿no? Y bueno, pues ya empezamos a cerrar no solo esta charla, sino este ciclo, porque con esta mesa concluye el ciclo COVID-19. Nuevamente los invitamos a descargar el libro a quienes nos están escuchando, cuya presencia agradecemos mucho, desde la tienda de Elementum en lectu.mx.
pueden hacerlo a través de pago social, donde Lectu les pedirá vincular alguna de sus cuentas en redes sociales para recomendar a Elementum. Pero también ahora pueden descargarlo sin necesidad de vincular nada, por si tienen algún temor de que se vaya a quedar alguien con sus datos, temor que por otra parte es totalmente justificado, que no se queda nadie con sus datos, pero ya pueden descargar la compilación sin necesidad de dar información. A nombre de los equipos de producción, editorial, de comunicación, administrativo y responsables de la existencia de este volumen, es decir, a nombre de Giovanni Cruz, que hizo el diseño del libro, de Gris, que se ha encargado de todas estas reuniones que hemos tenido, las ha coordinado, dirigido, estado en comunicación con ustedes, panelistas, de Miguel, que ha estado todo el tiempo apoyando también a Gris y al equipo, de Galilea, de Ariadna, de Brandon. Agradezco su presencia constante y su interés en nuestras publicaciones. Y como ya nos acostumbramos a abrir este espacio cada viernes, decidimos ampliar nuestra presencia por esta vía durante 2 semanas más, para platicar sobre una iniciativa editorial que ya ha rendido frutos antes, y se trata de Líneas de Vida. El próximo viernes a las 6 de la tarde, Diana Pérez Ortiz y Flor de María Moreno, que coordinaron este maravilloso libro, hablarán de este ejercicio que surgió de un taller de escritura autobiográfica de mujeres, de cuya primera edición les comentaré lo siguiente. En 2017 se conformaron 2 grupos de mujeres, uno en la ciudad de Pachuca y otro en Querétaro, con el mismo objetivo, escribir sus historias de vida. Orientadas por Flor Moreno y Diana Pérez, durante 7 meses, 12 mujeres se atrevieron a escribir muchas líneas y a borrar muchas más para narrar los capítulos que forman este libro que ahora tienes en tus manos. Sus historias se erigen sobre la reflexión, la autocrítica y la sororidad. Publicar textos autobiográficos de mujeres significa darles a sus historias un boleto de entrada a la memoria colectiva. Vamos a hacer la segunda edición y estamos buscando a las 12 autoras del siguiente libro. Y para que sepan más de qué se trata todo esto, pues la próxima semana nos vemos a las 6. Pues la última intervención de la tarde es para comentarles que tenemos ya los reconocimientos que les vamos a hacer llegar a nuestros panelistas de este ciclo. No sé, Gris, si nos puedes compartir en pantalla alguno de los reconocimientos, si tuvieras el de Moisés a la mano o el de Dulce, para que por esta forma, por este medio, les hagamos saber también a Héctor Bujanda, a Enid Carrillo, a Sofía Reding, a Javier Serrano, a Silvia Mendoza, a Verónica Kugel, y que sus reconocimientos están aquí esperándolos. A Alfonso Macedo, a Isabel Lincoln. Ahí está. Editorial Elementum otorga el presente reconocimiento a Dulce Belén Díaz Mera por su intervención en la mesa de diálogo, apuntes sobre matemáticas en las pandemias, en el ciclo COVID-19, apuntes desde el Time Out, realizado el pasado viernes 14 de agosto de 2020 a las 18 horas en las plataformas de redes sociales de Editorial Elementum. Maite Romo, directora general, y así está el reconocimiento que también recibirá Alessandra Gracio, que es la única que me estaba faltando. Y pues nada, a quienes les agradecemos muchísimo pues por haber tenido el tiempo para escribir sus artículos y para darse una vuelta a comentarlos, porque justamente lo que queremos es que todo ese conocimiento baje, que está muy bien que baje primero en papel y que aterrice en un libro, y nosotros por supuesto tenemos un respeto absoluto por el libro, pero si lo que se necesita también es complementarlo con estos ejercicios de divulgación, pues es lo que vamos a hacer. Y pues no me resta más. Estoy muy feliz de que realmente se esté llevando a cabo este tipo de trabajos. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por completo. Gracias. Pues yo quiero agradecerte a ti, Maite, y a todo tu equipo por la invitación a colaborar en tu texto. A mí pues también me gusta mucho la divulgación, y pues estas oportunidades difícilmente las dejo pasar, y creo que quedó un libro bastante chévere. Entonces, pues sí, recomiendo a todos los que nos estén escuchando, viendo, que vayan y lo descarguen y le echen una leidita mientras se sorben su café, ¿no? Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias y pues nada, nos seguimos saludando por aquí los viernes a las 6. Chao.